A mí me aplauden cuando yo les mendigo el aplauso. A ti te aplauden antes y después de predicar. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a todas las personas que mostraron su generosidad para conmigo celebrando mi cumpleaños la semana pasada. Si se le pasó, sepa que yo todavía acepto regalos. No se desespere, no se desanime. Un mes, está bien, un mes. Bueno, amada iglesia, como pueden ver, hoy comenzamos una nueva serie. La serie que estamos comenzando ahora nos va a llevar hasta el mes de septiembre. Así que esta serie sobre los 10 mandamientos va a ser ¿cuántas semanas? 10. Un mandamiento por domingo. Despierten, gente. Bueno, pero mire, nosotros estamos dando esta serie porque yo tengo una esperanza personalmente. Mi deseo es que nosotros podamos rechazar esa noción equivocada que nos enseña nuestra cultura de que la ley de Dios nos oprime. Eso es lo que la cultura quiere que nosotros pensemos. Y yo deseo que nos demos cuenta que la ley de Dios, número uno, es un reflejo de quien Él es. La ley de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. La ley de Dios es hermosa porque Dios es hermoso. La ley de Dios refleja su carácter santo, y como dice el Salmo 19 sobre estos mandamientos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Somos salvos a través de la obediencia? No. La salvación es un regalo que Dios le da a pecadores que no se lo merecen. Sabiendo eso, en guardar los mandamientos del Señor hay gran recompensa. Así que mi costumbre es que sea yo quien abre las series nuevas. Siempre me esmero por ser la primera persona en una serie. Pero gracias al Señor que nuestro pastor Pedro Pérez se ofreció, y eso me dio a mí libertad para participar en un retiro pastoral la semana pasada. Así que yo siempre aprecio cada ¿cómo se llama? Bandwidth. Sí, cualquier cosa que me cree margen, yo estoy supremamente agradecido. Así que bueno, pues les voy a pedir, bueno, yo me imagino que no lo voy a tener que pedir demasiado. Ahora que le entrego la parte a Pedro, que a través de este tiempo nosotros lo hagamos sentir como lo que somos su iglesia. Bien, así que ¿quiénes se han beneficiado de las muchas maneras en que Pedro nos sirve? Pues entonces les voy a pedir que le den una bienvenida que se sienta más pentecostal que reformada a Pedro. Amén. Bueno, buenos días. Si les digo que no estoy nervioso, les miento. Pero el Señor está conmigo. Bueno, buenos días a todos y que el Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a Crosspoint Español, donde nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Y a todos los que llegaron con un corazón agotado y quebrantado, esta iglesia les da la bienvenida y abre sus puertas de par en par. ¿Les puedo hacer una pregunta antes de continuar? Ustedes saben por qué es que el pastor Miguel todos los domingos, sin fallar, usa el mismo estribillo cuando comienza para darle la bienvenida a las personas que llegan con un corazón quebrantado. Se lo voy a explicar. Él lo hace porque las personas que entran por esa puerta con el corazón quebrantado ya no tienen fuerzas para fingir que están bien. Y Dios, en su soberanía, Él usa el quebranto para quitarnos el orgullo. Y entonces prepara nuestro corazón para recibir su amor. Y la ayuda que esta comunidad de fe, esta iglesia, tiene que ofrecerle a las personas que llegan en esa condición. Por eso,
Cuando la gente escucha que la iglesia es para personas que están rotas, se les quita, es como si se les quitara un peso de encima. Y es como si les estuviéramos diciendo, mira, aquí no vas a tener que fingir, aquí no tienes que actuar, aquí no tienes que pretender que tu matrimonio es perfecto. Y aquí no tienes tampoco que ocultar si estás teniendo algún problema con tus hijos. Esta es una casa que le da la bienvenida a todas las personas que tienen el corazón roto, porque el pecado siempre nos va a dejar maltrechos. Y si llegaste así en esta mañana, a nombre de todos los pastores de esta iglesia, te decimos, estás en el lugar correcto. Y lo estás porque aquí te queremos presentar al Dios que no solo va a poder recoger tus pedazos, sino que también te va a ayudar a restaurarlos. Cuando nosotros nos sentimos maltrechos, lo último que necesitamos es que nos tiren un manual de reglas por la cabeza. Sin embargo, muchos de nosotros crecimos pensando que nuestra relación con Dios se basaba precisamente en eso, en no romper las reglas para estar bien con Él. Yo conozco muy bien ese sentimiento, porque pasé gran parte de mi vida bajo esa creencia. Desde primer grado hasta que yo me gradué de escuela superior, para que Indri me entienda, desde primaria hasta bachillerato, yo estudié en un colegio católico. Y a pesar de que han pasado 56 años, yo me gradué en el año 1970. Yo creo que Miguel no había nacido todavía cuando... tenía un año. Ok. Pues a pesar de que han pasado 56 años desde que yo me gradué de escuela superior, si yo hiciera una encuesta hoy y le preguntara qué palabras le vienen a la mente al escuchar los 10 mandamientos, yo creo que la respuesta en esa época sería exactamente la misma de hoy. Lo que le viene a uno a la mente cuando escucha la palabra, cuando escucha los 10 mandamientos, lo que le viene a la mente es prohibición, poner límites, religión, reglas y quizás hasta castigo. Casi nadie, yo creo que muy poca gente diría libertad. Lamentablemente, estamos viviendo en una cultura que define la libertad como hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Pero la realidad es que esa supuesta libertad a menudo lo que hace es dejarnos atrapados en consecuencias que son autodestructivas. Por eso es que hoy vamos a comenzar una serie donde vamos a descubrir el secreto que aclara la aparente contradicción de obedecer para ser libres. Por eso el título de la serie es Los 10 mandamientos viviendo en libertad. Se los voy a repetir. Los 10 mandamientos viviendo en libertad. Los 10 mandamientos no fueron dados para quitarnos libertad, es para protegerla. Sé que de primera instancia puede parecer contradictorio y no es fácil entenderlo. Así que les voy a explicar el ejemplo, les voy a explicar eso usando de ejemplo un tren. Un tren de alta velocidad está diseñado para correr libremente aproximadamente 200 millas por hora, 217. Si lo convierto en kilómetros, creo que son como 315, 350 aproximadamente. Pero él puede ir así de rápido siempre y cuando permanezca en las vías. Ahora, imaginen que el tren dijera, oye, yo me siento atrapado en estas vías. Quiero la libertad de poder correr por el pasto o por la avenida. ¿Qué creen que le va a pasar al tren? Se va a descarrilar, se va a destruir y va a perder su libertad. Pues los 10 mandamientos no son muros de concreto para mantenernos encerrados. Son las vías que Dios diseñó para que nuestra vida corra a máxima velocidad y en libertad. La ley de Dios no nos quita libertad. Lo que hace es proteger nuestro diseño
para que no nos descarrilemos. Por eso, renunciar a nuestros deseos para seguir la voluntad de Dios no es esclavitud. Es salir de la prisión del pecado para poder entrar en la verdadera libertad que tenemos los hijos de Dios. Miren, hoy en día con tantos teléfonos y aplicaciones que nos ofrecen todo al instante, nuestra atención se ha vuelto el recurso más valioso del mundo. Todas las empresas se pelean por ver quién se puede quedar con un poco más de nuestro tiempo. Las redes sociales, los pasatiempos, el trabajo y a veces también la iglesia. Pero en la Biblia, un Dios es cualquier cosa que reclama nuestra atención absoluta y nuestra devoción total. Me excusan un momentito. Por eso les pregunto en esta mañana, si hoy tú revisas la aplicación de tu celular que mide el tiempo de uso, ¿te mostrará quién es tu Dios? Podrás identificar ahí qué es lo más que amas y a qué le estás dedicando realmente tu tiempo y quizás tu vida. Por eso, la prédica de hoy la titulé El primer mandamiento, un asunto del primer amor. Para que no haya dudas sobre qué significa el primer amor, se los voy a aclarar. Cuando Dios nos llama a regresar a Él, no nos está pidiendo que volvamos a sentir las maripositas en el estómago que quizás sentimos cuando nos enamoramos por primera vez. En las Escrituras, primer amor no significa el amor que llegó primero en tiempo. Significa el primero en importancia. El primer amor es aquel que tiene la prioridad absoluta sobre todas las demás cosas. Es el amor supremo que gobierna y da sentido a todos nuestros demás afectos. Hoy vamos a ver por qué el primer mandamiento es un llamado a dedicarle nuestra atención absoluta al único que se la merece. Poner a Dios en primer lugar nos hace libres porque nos quita de encima la presión de intentar satisfacer a dioses falsos que nunca van a estar satisfechos. Esos dioses falsos son insaciables. Ahora les pido que por favor busquen en sus Biblias, que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a estar en los versos del 1 al 13. Son 3 versos, así que vamos a salir rapidito. Si les da trabajo encontrar ese libro, pues no se preocupen. Es el segundo libro en el Antiguo Testamento. Primero es Génesis y después viene Éxodo. ¿Saben quién es? ¿Se recuerdan quién es el autor de Éxodo? Moisés. La versión que vamos a estar usando es la de la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Como es cortito, lo voy a repetir. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Antes de continuar, por favor, oremos. Padre amado, en un mundo que se está peleando por nuestra atención y nos ofrece todo al instante, esta mañana hemos decidido hacer una pausa para escucharte solo a ti. Reconocemos que a veces hemos puesto otras cosas en el trono que a ti te pertenece. Por eso, pido que tu Espíritu Santo nos alinee y nos vuelva a centrar en ti. Quita de mí cualquier temor, como hiciste con Moisés, y sé tú quien ponga las palabras en mi boca.
que hoy tu iglesia no escuche la voz de Pedro, sino tu voz llamándonos a regresar a nuestro primer amor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos como siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, ahora es que va a arrancar el avión. Vamos a ver. Vamos a ver a dónde llegamos. Para entender el verdadero significado de los 10 mandamientos, debemos entender dónde era que se encontraba el pueblo de Israel cuando los recibió. El libro de Éxodo significa salida y nos narra cómo fue que el pueblo pasó de ser un pueblo invitado a convertirse en uno esclavo. Esta historia no comenzó con Moisés, sino siglos antes, cuando Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob transformarlos en una gran nación. El eslabón que conecta al pueblo de Israel con Egipto fue José, uno de los 12 hijos de Jacob. Él fue quien abrió las puertas de Egipto para que el pueblo de Israel, salvando tanto al imperio como a su propia familia de una hambruna. Debido a esto, los hijos de Israel llegaron a Egipto con grandes privilegios. Pero con el pasar del tiempo las cosas cambiaron. Las generaciones murieron y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Aquí es donde la historia nos revela una gran ironía espiritual. El mismo lugar que Dios usó originalmente como un refugio de salvación para Israel, con el tiempo se convirtió en la tierra que los esclavizó. El recuerdo de la bondad se olvidó y dio paso a la opresión. Ante el sufrimiento que padecieron en Egipto, el pueblo de Israel levantó un gemido. Dios escuchó su clamor en medio del dolor, se acordó de su pacto y los liberó a través de Moisés. ¿De qué pacto fue que se acordó Dios? Te lo voy a decir. Él se acordó de un pacto incondicional y unilateral que había hecho con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que les garantizaba la descendencia, le garantizaba la tierra prometida y la bendición de las naciones. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15. Él le había anticipado que sus descendientes serían extranjeros y esclavos en Egipto por 400 años, pero también les había hecho una promesa positiva. Les dijo que los iba a liberar y les daría grandes riquezas. En su viaje por el desierto hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel vio continuamente y en varias ocasiones la mano de Dios. Dios abrió el Mar Rojo, proveyó pan del cielo y los guió hasta el monte Sinaí. Es justo allí, después de haber sido rescatados, donde Dios le entrega la ley a través de Moisés. Y al hacerlo, Dios hace otro pacto con el pueblo de Israel. Sin embargo, este pacto contenía una condición clave que encontramos en Éxodo 19:5, donde Dios les dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Se los voy a repetir. Ahora pues, en verdad, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Observen que aquí Dios no les estaba pidiendo que obedecieran para convertirse en su pueblo. Él les estaba pidiendo que obedecieran porque ya eran su pueblo. Por favor, escuchen bien esto. Muchos piensan que el Sinaí fue como una corte de justicia donde Dios le entregó un contrato frío, o sea, los mandamientos. Pero lo que en verdad se estaba celebrando allí fue una boda. Y se los voy a tratar de explicar. Cuando Dios le dice a Israel: si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, le da un giro hermoso a la condición de este verso. Ya no suena como una amenaza de un juez, sino a la petición lógica
de un novio en el altar. Si vas a casarte conmigo, te pido fidelidad exclusiva. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en la respuesta de amor a la propuesta de Dios. Por eso, cuando los profetas que vinieron después de Moisés querían apelar al corazón de Israel, ellos miraban hacia el Sinaí y lo describían literalmente como los días de boda o una luna de miel. Hay varios versos que sirven de ejemplos para respaldar esto, pero les voy a mencionar el más que me gustó de los que vi. Y se encuentra en Ezequiel 16:8. A mí me encanta Ezequiel. El contexto de este verso es Dios vistiendo, embelleciendo y uniéndose en matrimonio con Israel. El verso dice así: pasé yo otra vez junto a ti y te di juramento y entré en un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Lo tengo que repetir. Pasé yo otra vez junto a ti y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Lo que en verdad se estaba celebrando fue una boda. Eso es lo que dice en Éxodo 19:5. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él no les pide nada a cambio. Él los salva por puro amor y por pura gracia. Es como si Dios les dijera en el monte Sinaí: ya yo los salvé, ya ustedes son libres, ahora quiero casarme con ustedes. Visto así, los 10 mandamientos no son un examen de calificación para ganar la salvación. Son los votos del matrimonio con el pueblo de Israel. Iglesia, en un matrimonio, el esposo no promete ser fiel para ganarse el amor de su esposa, sino para proteger el amor que ya tienen. Pues de la misma manera, Dios no nos da los mandamientos para que nos ganemos su favor, sino para cuidar la intimidad que Él quiere que tengamos con Él. La salvación es un regalo que es incondicional, pero la intimidad requiere que estemos sincronizados con Dios. Mírenlo de esta forma. Entrar a la casa de Dios es completamente gratis, pero vivir en armonía dentro de su casa requiere que respetemos su corazón de Padre. No podemos pretender disfrutar de los beneficios del reino de Dios si caminamos en rebeldía en contra de la autoridad del Rey. ¿Saben cuál es la forma en la cual nosotros podemos comprender los 10 mandamientos? La mejor forma es mirando a la cruz. De la misma forma que la cruz tiene una estructura vertical y horizontal, los 10 mandamientos se dividen en esas mismas 2 direcciones. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios, o sea, la relación vertical. Los siguientes 6 lo que hacen es regular nuestra relación con el prójimo. Esa es la dirección horizontal. Por eso es que toda la ley se puede resumir en 2 pilares. Amarás a Dios con todo tu corazón, resumen los primeros 4. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, resumen los otros 6. Si amas a Dios, no vas a tener ídolos. Si amas a tu prójimo, no le robarás, no mentirás. Hace años el pastor Miguel hizo una serie, hace 5 años, fue en el 2020, sí, y se tituló Amor Cruciforme, que trata también sobre este tema y la pueden accesar. Yo la busqué y me estuvo curioso porque cuando hicimos el bumper de la serie, y si quieren ver a Miguel hace 5 años, y protagonizando el bumper, véanlo. Bueno, aunque Moisés sacó a Israel de Egipto, la realidad es que Egipto no había salido del corazón de Israel. Aprovecho y te pregunto, ¿tú has podido identificar algún Israel en tu corazón?
Y si lo has identificado, ¿qué estás haciendo con él? Miren, es fácil sacar al hombre de la esclavitud, pero es muy difícil sacar la esclavitud del hombre. Y se los voy a explicar. Apenas el pueblo de Egipto estaba en una caminata por el desierto, la cosa se puso difícil. El pueblo de Israel empezó a mirar atrás. ¿Y por qué era que miraba atrás? Porque ellos se estaban cansando de la monotonía. ¿Y de qué monotonía era? De la provisión de Dios. Dios diariamente le estaba dando el pan necesario. Pero ellos se cansaron. Y prefirieron la seguridad de las cadenas en Egipto a la incertidumbre de la libertad con Dios en el desierto. Básicamente ellos recibían la porción diaria de pan y era suficiente, pero querían más. Ellos dijeron cosas absurdas y se los voy a refrasear. En Egipto nos sentábamos ante las ollas de la carne y comíamos hasta saciarnos. Pero ellos habían olvidado el precio que ese plato de comida tenía. Se olvidaron del látigo, se olvidaron de los ladrillos que tenían que construir a fuerzas. Se olvidaron del dolor de sus hijos que estaban esclavizados. Todo por un plato de comida. Israel prefirió la comodidad de su antigua prisión al desafío de caminar en verdadera libertad bajo la providencia del Señor. Al estudiar el mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí, me di cuenta de algo, que cualquier pecado puede caer en esa categoría. Cualquier palabra, cualquier pensamiento o cualquier acción nuestra se puede alinear con lo que Dios no desea y se puede convertir en una adoración de un ídolo. Si amo algo más que a Dios, eso es un ídolo. Si confío en algo más que en Dios, también eso es un ídolo. El primer mandamiento establece desde el principio del saque un estándar absoluto. Por eso, para nuestra cultura pluralista moderna, estas palabras resultan bien ofensivas. Miren, en la sociedad que estamos viviendo hoy, el pluralismo va más allá de convivir con diferentes culturas. Es la idea de que todas las verdades morales y estilos de vida son exactamente igual de válidas. Hoy en día, la idea de someterse a Dios suena a esclavitud por una sencilla razón. Porque el mundo ha construido un altar donde el Dios supremo es el yo. En la actualidad, la tolerancia ha sido redefinida. Ya no significa respetar a quien piensa diferente, sino validar todas las formas de vida como que son igualmente correctas. Al proclamar que hay un solo Dios y un solo camino, el Evangelio es considerado como intolerante por un mundo que cree en un relativismo moral absoluto. O sea, que afirma con absoluta certeza que no existen verdades absolutas. La cultura actual llama tolerancia a permitir que convivan muchos dioses. Dios llama idolatría a no darle el único lugar a él. El faraón no era ateo, él era politeísta. Él no tenía problemas con que el Dios de Israel fuera uno más en la lista de dioses que ellos tenían, siempre y cuando los israelitas siguieran bajo sus reglas y bajo su régimen. Lo que el faraón no pudo tolerar fue la soberanía exclusiva del Señor. Para el faraón, Dios era un Dios más. Para Moisés, Dios era el único. Esa misma tentación enfrentamos hoy nosotros. El mundo nos permite tener a Dios como opción por un fin de semana, siempre y cuando no exijamos su reinado permanente y absoluto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que le da a Dios el derecho de ser tan exclusivo? Sencillamente que Él es Dios.
Su naturaleza exige que la creación completa se someta a Él. El profeta Isaías lo dejó bien claro en el capítulo 42, verso 8. Él dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no se la voy a dar, ni mi alabanza a imágenes. Pero en el libro de Éxodo que estamos viendo hoy, Dios va un poquito más profundo y nos revela el motivo de su exigencia en el versículo 2. Y es cuando Él dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En este verso nos encontramos cara a cara con el corazón de la gracia de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios le dio los mandamientos a Israel para que ellos se ganaran la salvación portándose bien. Nada que ver, eso no fue así. Nadie se salva por cumplir reglas. Ningún ser humano puede limpiar sus pecados por sí mismo. Necesitamos siempre de un Dios que sea santo y puro. Lo que vemos en el libro de Éxodo es que la gracia llegó antes de la ley. La gracia siempre precede a la ley. El teólogo anglicano W.H. Griffith Thomas, lo iba a decir en inglés, escribió lo siguiente: el evangelio de la salvación por gracia significa que la gracia da antes de exigir. El evangelio de la salvación por gracia significa que la gracia da antes de recibir. Él está validando que Dios primero nos regala el rescate que no merecíamos y después nos enseña a cómo podemos caminar en libertad. Nosotros no obedecemos para ser salvos. Nosotros obedecemos porque ya fuimos salvos. Lo vemos desde el Edén. Y es curioso, esto está repitiéndose, esto pasó desde el comienzo, desde la creación. Antes de Dios darle a Adán y a Eva el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios los bendijo, les regaló un mundo y les dio su aliento de vida. Y después fue que le dijo, no vas a comerte aquí. Pero primero los bendijo y les dio gracia. La obediencia a Dios no es el precio del rescate. Es la huella digital de un corazón que es agradecido, que ya fue rescatado por Él. Si nosotros intentamos ganar el favor de Dios a base de puras obras, lo que estamos haciendo es regresando a la esclavitud de la cual Él ya nos liberó. Entonces, si el pueblo de Israel pudo ver tantos milagros en el desierto, ¿por qué fue que continuó pecando? Porque Egipto, el pueblo de Egipto, les ofrecía un sistema que era predecible para poder sobrevivir. Si ellos hacían ladrillos, tenían comida. Si ellos obedecían al faraón, sabían que iban a sobrevivir. A nosotros nos pasa igualito, lo mismo. Venimos a la iglesia, pero traemos nuestro propio Egipto en el interior. Ese es el sistema de supervivencia que todos nosotros hemos construido para no depender totalmente de Dios. Levantamos el ídolo del control, porque yo quiero controlar a mis hijos, yo quiero controlar a mi esposa, mi familia. Levantamos el control del dinero, porque nos da seguridad, o el de la aprobación, porque ese representa una falsa seguridad. Creemos que si trabajamos 80 horas al día, 80 horas a la semana, el dinero nos va a salvar. Eso es Egipto. Si creemos si nosotros creemos que si fingimos ser perfectos, la gente nos va a aceptar más, eso es otro Egipto. La idolatría es como si fuera una póliza de seguro que nosotros inventamos cuando no estamos confiando en la providencia de Dios. Nosotros queremos que Dios nos salve del castigo eterno, pero nos asusta que desmantele nuestras falsas seguridades.
Entonces, ¿cómo es que Dios saca a Egipto de nuestro corazón? El proceso se puede resumir en 3 fases, en 3 etapas. La primera es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. El cambio ocurre cuando nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y eso lo vemos en Efesios 4:23. Dios usa su palabra como un filtro purificador que saca a la luz las mentiras de nuestros viejos apegos y redefine en nosotros lo que es verdaderamente valioso para Él. La segunda forma que Él usa para sacarnos a Egipto de nuestro corazón es usando el fuego del desierto. Las pruebas quitan las máscaras, revelan lo que realmente tenemos en el corazón y matan nuestro orgullo. ¿Se recuerdan que al principio les mencioné que las personas que llegan aquí quebrantadas, lo primero es que Dios reemplaza, ellos llegan ya sin el orgullo, todos llegamos así, y Dios reemplaza eso con su amor? Pues eso es similar a esto. Las pruebas quitan las máscaras, revelan lo que realmente tenemos en el corazón y matan nuestro orgullo. Iglesia, la ofensa es inevitable. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí, queriendo o sin querer, vamos a cruzar la línea de ofender a alguien. Te pregunto, cuando has sido ofendido por alguien, ¿qué ruta has tomado? ¿Has tomado la ruta de la carne? Yo voy a tomar venganza. ¿O has tomado la que te lleva a la cruz? Esa es difícil. Yo estoy seguro que ese silencio nos habla a cada uno de nosotros porque todos en algún momento hemos estado ahí. Cuando un verdadero cristiano es ofendido, el Espíritu Santo de Dios nos detiene y nos muestra que solo tenemos 2 alternativas. No hay caminos intermedios, solamente hay 2. O tomamos la ruta de la carne o tomamos la que nos lleva a la cruz. Tomar la ruta que nos lleva a la cruz significa mirar la herida que te hicieron y decir, esto me dolió, pero quiero mantener la paz en la unidad. Y mantener la paz vale más que mi derecho a vengarme. Iglesia, el desierto no busca nuestra destrucción, sino nuestra dependencia con Dios. Dios usó las dificultades del desierto para enseñarle al pueblo de Israel y por ende a nosotros en la iglesia a depender totalmente de su provisión diaria. En Proverbios 30, 8, 9 se encuentra uno de los versos que más me gustan y creo que son bien apropiados para ir cerrando la idea de cómo es que Dios saca a Egipto de nuestro corazón. Estos versos establecen el peligro de los extremos, o sea, el peligro de vivir en riqueza o de vivir en pobreza. En el contexto de esos versos se encuentra un hombre que se llamaba Agur. Agur entiende que el dinero y la escasez son unas pruebas para el corazón. Y en ese verso completo él lo que está haciendo es hablando con Dios. Él no está pidiendo una vida cómoda. Él está pidiendo una vida donde nada le robe la devoción por Dios. El eco perfecto del maná diario en el desierto. Agur le dice a Dios, Señor, dame lo que necesito para vivir hoy. Porque si me das de más, puedo olvidarme de ti. Y si tengo de menos, puedo dudar. En tercer lugar, les voy a hablar de cómo sacar a Egipto. La tercera forma que lo podemos hacer, o que Dios lo hace. Y es usando el poder del Espíritu Santo. La voluntad humana puede decir, yo no voy a hacer más esto, ya no más. Pero la fuerza de voluntad, nuestra fuerza de voluntad es como un músculo. Y los músculos se cansan.
Con fuerza de voluntad nosotros podemos, si yo quiero, me puedo morder los labios. Quiero cerrar los puños, lo puedo hacer. Hasta obligarnos a no pecar por un tiempo. Pero la realidad es que la voluntad solo puede reprimir el deseo y no lo va a eliminar. Es como ponerle un candado a una jaula que contiene una furia adentro. La fiera sigue viva, solo está encarcelada. El Espíritu Santo no opera por fuerza de voluntad. Él opera mediante transformación, cambiando de adentro hacia afuera. Él no viene a ayudarnos a controlar la fiera que todos tenemos dentro. Él viene a cambiar nuestra naturaleza de esa fiera. Mientras nuestra voluntad lucha por soportar la tentación, el Espíritu Santo de Dios lo que hace es capacitarnos para que entonces comencemos a aborrecer lo que antes amábamos y amar lo que antes rechazábamos. En resumen, Dios usa su palabra para darnos una nueva mentalidad. Usa el desierto para arrancar nuestros falsos apegos y a su Espíritu Santo Él lo utiliza para darnos una nueva vida. Dios vacía nuestro corazón de Egipto, como les dije al principio, para llenarlo de su presencia. Iglesia, el propósito de este mensaje es que salgamos hoy de aquí reconociendo que el primer mandamiento no es una carga, sino un asunto del primer amor. Se trata de devolverle a Dios el lugar que le corresponde y que Él nos exige. Dios mismo nos está diciendo, no dividas tu atención, ni busques pólizas de seguro en tus propios Egiptos, porque yo ya te rescaté. Pero si nosotros somos honestos, al mirar bien adentro, dentro de nuestro corazón, vamos a encontrarnos con una sorpresa. Y la sorpresita es la siguiente. Todos vamos a descubrir que seguimos siendo fabricantes de ídolos. Y continuamos buscando refugio en las finanzas, en la ilusión del control o en el aplauso de los demás. Entonces, ¿de dónde es que sacamos la fuerza para poder cambiar? ¿Cómo logramos que Dios sea nuestro primer amor? La respuesta no está en esforzarnos más. La respuesta está en que nosotros levantemos nuestra mirada y contemplemos la cruz. El grupo de adoración puede ir subiendo. Vamos a ir ya aterrizando el avión. Por eso es que literalmente los 10 mandamientos forman la silueta de la cruz cuando la línea vertical de nuestra relación con Dios se cruza con la línea horizontal que es la de nuestro amor por el prójimo y hace una cruz. Jesucristo es el único hombre en la historia que cumplió el primer mandamiento a cabalidad y a la perfección. Él amó al Padre con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y nos amó a nosotros hasta ese mismo extremo. Él, siendo verdadero hijo primogénito, no estimó el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En la cruz, Jesús experimentó el desierto más desolador y el quebranto más profundo. Su cuerpo fue roto para que nuestros corazones, hechos pedazos, pudieran ser restaurados. Él pagó el precio de nuestra idolatría. Al pie de la cruz, nuestro Egipto se queda sin poder, se desvanece, se destruye. Cuando vemos que el Rey del Universo entregó su vida por nosotros, el ídolo del control queda desarmado. El dinero pierde su lustre, pierde su brillo. Y la necesidad de fingir que somos perfectos se desvanece. En la cruz, Dios demuestra que Él merece toda nuestra devoción. Porque nadie más nos ama ni nos amará como Él. Iglesia, ya no tenemos que actuar ni fingir más. Solamente tenemos que dejar que el amor cruciforme de Dios vacíe nuestro orgullo, sane nuestras heridas y llene nuestras vidas
con su gloriosa presencia. Que Dios los bendiga.